Hola, ¿cómo están? Arrancamos con un ejercicio de estabilidad, geometría de las superficies. Bien, nos piden hallar cuáles son los ejes principales de inercia. Para ser ejes principales de inercia tienen que cumplir con algunas condiciones. Tienen que ser dos ejes perpendiculares, tienen que tener igual origen, su momento centrífugo tiene que ser nulo, centrífugo baricéntrico, y sus momentos de inercia de los ejes principales van a ser uno máximo y el otro mínimo. Cumpliendo esas condiciones podemos decir que tenemos los ejes principales de inercia. Bien, para empezar tenemos que encontrar el centro de masa de nuestro perfil compuesto, que son 2 UPN 240. Acá se pueden dar cuenta por 24, que en este caso están en centímetros. 240 serían 240 milímetros. Las dimensiones las sacamos del perfil UPN 240 en la tabla de perfiles laminados. Sacamos todas las dimensiones, solamente nosotros nos dicen que es un perfil UPN, los dos, entonces con eso sacamos las dimensiones, sacamos los momentos de inercia baricéntricos tanto respecto al eje X como el eje Y, y el área, que son lo que necesitamos, y el punto de donde va a estar ubicado el baricentro de cada perfil individualmente, ¿no? Bien, para hallar el centro de masa o punto G baricéntrico del perfil compuesto, tenemos que definir dos ejes, un eje Y y un eje X. Yo recomiendo particularmente que lo definan siempre en el punto izquierdo superior, así, un eje X y un eje Y, porque si nosotros lo definimos, por ejemplo, en cualquiera de estos lados, vamos a tener distancias negativas que nos pueden llevar al error. Vamos a escribir acá que este es el eje X y este es el eje Y. Muy bien. Ahora planteamos lo que es el eje Y baricéntrico. Para calcularlo va a ser el momento estático respecto del eje X sobre el área. Desarrollando esto vamos a tener que esto es lo mismo que decir, va a ser el momento estático respecto del eje X sobre el área total, y vamos a desarrollar esta fórmula. Vamos a expresar esta fórmula, que es nada más y nada menos que la integral del área de la distancia Y del diferencial de área. Muy bien, como sabemos que la distancia Y es una constante, vamos a sacarla hacia afuera. Entonces vamos a tener que Y por la integral de 1 de un diferencial de área va a ser simplemente el área. ¿Por qué acá yo puse área total? Vamos a tirar una igualdad más, y es la última, sobre está funcionando mal, área total. Entonces acá vamos a tener Y por el área. Muy bien. El área total va a representar el área de los dos perfiles, es justamente el perfil compuesto que queremos hallar, su eje baricéntrico. Pero para eso tenemos que sumar la distancia Y por el área individual de cada perfil, porque conocemos sus baricentros. Entonces esta distancia Y, que es, nos ubicamos sobre el eje X, momento estático respecto al eje X, y debemos indicar cuál es la distancia Y hasta el baricentro de cada perfil. En este caso sabemos que va a ser 12, porque nos lo da la tabla. Además de eso, nosotros sabemos que como acá hay un eje de simetría de este perfil izquierdo individual, vamos a tener
justo en el centro, o sea 12 centímetros, el baricentro de ese perfil. Entonces, venimos acá y definimos y decimos que bien, la distancia del eje X hasta el baricentro del perfil izquierdo va a ser 12 centímetros. Entonces tenemos 12 centímetros, indicamos que esto es una unidad por el área que nosotros tenemos acá, que el área del UPN 240 es 42,3 centímetros cuadrados por 42,3 centímetros. Otra vez hay que indicar, y esto es parte de lo que es el programa únicamente, así que no influye mucho. Muy bien, tenemos la distancia ahí hasta el baricentro de los ejes que nosotros planteamos por el área de ese perfil. Ahora, más, y es exactamente lo mismo porque el baricentro está a la misma distancia de ahí y tiene el mismo área. Entonces simplemente copiamos, pegamos, y abajo, que es el área total, tiene que ser el área de los dos perfiles. Bien, podríamos poner por 2 y ya estaría. Entonces definimos esto, nos da 0,2 metros, o si yo le pongo centímetros, me lo dan centímetros, 12 centímetros. Es decir, ya tenemos el eje Y. Entonces, ¿cuánto tengo que mover al eje X hacia abajo? O sea, en distancia Y, justamente, y baricéntrico. Bueno, 12 centímetros. Entonces bajo 12 centímetros por acá, justo al centro. Y acá voy a tener XG. Perfecto. Entonces ahora sigo. Voy a calcular el eje X baricéntrico. Es decir, la distancia que tengo que mover al eje Y de donde yo lo posicione sobre X, y debería dar acá en el centro. Bien, acá ponemos, bueno, copio esto directamente para plantear la ecuación de el eje X baricéntrico. Es prácticamente idéntico a esto. Copiamos, ponemos XG. El momento estático va a estar referido a el eje Y. Acá vamos a tener que la distancia la leemos en X. Acá vamos a ver despejado X en vez de Y, y entonces vamos a tener una distancia X multiplicada por el área de cada perfil sobre el área total de los perfiles. Entonces, nuevamente ponemos eje baricéntrico y vamos a tener a qué distancia sobre el eje X, a qué distancia sobre el eje X voy a tener al eje Y. Entonces, empezamos. ¿A qué distancia del eje X voy a tener el baricentro del perfil izquierdo? Entonces tenemos 8,5 centímetros menos esta distancia del baricentro, en este sentido, ¿no? Entonces vamos a tener 8,5 centímetros, indicamos que es una unidad, menos 2,23 centímetros,
Otra vez aclaramos que es una unidad. Esta es la distancia que nosotros tenemos de nuestro eje indicado hacia el baricentro del perfil izquierdo. Entonces, ¿qué nos resta por hacer? Multiplicarlo por el área de ese perfil, que no es más ni menos el área que ya usamos anteriormente, que estaba copiar, pegar, y sumamos. ¿Cómo sigo con el siguiente perfil? Bueno, serían 8.5 desde el eje Y, serían 8.5 en dirección X, más, en vez de restar más, 2.23 centímetros por el mismo área. Entonces lo que hacemos es simplemente copiar esto, lo pegamos y cambiamos la resta por una sumatoria sobre el área total, que es el mismo que este. El área total, y nos da 0.085 metros, y si lo queremos en centímetros simplemente ponemos centímetros, 8.5 centímetros. Es decir, del eje Y tengo que moverme, se movió nuestros ejes, ahí está. Del eje Y tengo que moverme sobre el eje X 2.85 centímetros, que es exactamente en el centro. Entonces indicamos nuestro perfil Y, baricéntrico en este caso. Indicamos que este Y es baricéntrico y ya encontramos nuestro baricentro o centro de masa del perfil compuesto, que vendría a estar nada más y nada menos que exactamente en el centro. Este sería nuestro el punto G del perfil compuesto. Bien. Entonces hallamos los momentos de inercia baricéntricos del perfil compuesto, tanto del eje X como del eje Y. Así que empezamos por el momento de inercia Y baricéntrico. Empezamos planteando la fórmula, que es la integral nuevamente del área de la distancia Y, esta vez elevada al cuadrado del diferencial de área. Bien, nuevamente acá vamos a tener, ponemos una igualdad de nuevo, vamos a tener que despejar ese Y cuadrado de ahí hacia afuera. Y nos quedaría de este lado un 1, por lo tanto, al igual que la vez anterior, simplemente va a ser el área. Entonces vamos a tener un Y cuadrado por área, considerando esta vez los dos perfiles, ¿no? Entonces el momento de inercia respecto del eje Y baricéntrico va a ser igual a el momento de inercia baricéntrico respecto al eje Y de cada perfil sumado la distancia al cuadrado por el área, ¿no? Entonces acá ya tenemos los valores. Tenemos 248 centímetros a la cuarta. Elevamos a la cuarta, indicamos que esto es una unidad, más la distancia, que cuál va a ser. Nosotros tenemos nuestro eje Y baricéntrico. Al perfil izquierdo vamos a tener
a la distancia G vamos a tener 2,23 centímetros. Entonces con los 2,23 centímetros indicamos que esta es una unidad y la elevamos todo al cuadrado. Elevamos al cuadrado y tenemos la primera parte. Recuerden que si bien yo no le indiqué acá el signo, no nos interesa, porque al estar elevado al cuadrado va a ser positivo. Acá no nos afecta eso. Entonces simplemente se lo voy a quitar. O bueno, lo dejamos. Total, no debería afectar a esto. Bien, ahora esto lo tenemos que multiplicar por el área, que bien conocido es 42,3. Así que simplemente copiamos y pegamos. Recuerden que estamos sobre el perfil izquierdo, por eso no tomamos el área total. Bien, a esto le tenemos que sumar lo mismo, es decir, el momento de inercia respecto al eje baricéntrico del perfil derecho, que va a ser 248, más la distancia de nuestro eje Y a el baricentro del perfil derecho, que va a ser 2,23 por el área, ¿no?, del dicho perfil. Entonces simplemente copiamos esto, pegamos, el signo negativo se va porque es positivo la distancia en este caso, igualamos y nos da lo siguiente. Pasamos a centímetros y nos da 916.707 centímetros a la cuarta. Bien, el momento de inercia respecto del eje X, vamos a proceder de la misma manera. En este caso vamos a tener X, la distancia va a ser X al cuadrado, despejamos X y nos queda X al cuadrado por el área. Bien, este eje se me baja. Vamos a poner esta ecuación acá al lado. Llegamos a ver el valor, así que está bien. No. Bien, voy a sacar estos ejes para que no me esté manchando las ecuaciones. Y vamos a seguir. Entonces empezamos a calcular. Esto va a ser igual al momento de inercia respecto al eje baricéntrico y cada perfil, que va a ser 3600, ¿no? 3600 centímetros, indicamos nuevamente que es una unidad, la elevamos a la cuarta como se debe y debemos sumar también la distancia al cuadrado por el área, que en este caso recuerden que, lo vuelvo a hacer porque lo borré, recuerden que nuestro eje XG va a estar acá. Entonces no tenemos una distancia no tenemos una distancia con la que multiplicarlo. Entonces simplemente va a ser nulo ese X al cuadrado por el área. Así que simplemente sumamos el momento de inercia baricéntrico del perfil derecho, es decir, nuestro momento de inercia va a ser el doble, simplemente, ¿no? Copiamos y pegamos y damos el resultado. Lo quiero en centímetros, por favor. Me da lo siguiente, me da de esta manera, así que vengo acá y le digo lo quiero en decimales, por favor, y me lo indica de la siguiente forma. Bien, ahora tenemos que calcular el momento centrífugo y de XY baricéntrico. El momento centrífugo, ¿cómo lo calculamos? Esperen que igualamos
Vamos a ponerlo acá. Va a tener el mismo inicio, así que simplemente copiamos esto y pegamos, pero en vez de a la distancia elevada al cuadrado, vamos a tener la distancia respecto del eje X y la distancia respecto del eje Y. Simplemente estas distancias las despejamos por ser constantes y integramos únicamente el área. Ahora, acá para empezar vamos a dejar la ecuación bonito, como quien dice, y multiplicamos para que dentro me quede 1 y más nuevamente nos queda x por y por el área. Bien, para empezar, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con los momentos de inercia. Tenemos que usar el valor de el momento centrífugo del perfil izquierdo más la distancia x y la distancia y respecto del baricentro compuesto que calculamos hacia el baricentro del perfil izquierdo, porque es el que estamos analizando ahora, por el área. Muy bien, analizando el perfil izquierdo tenemos que existe un eje de simetría acá. Analizando solo el perfil izquierdo, ese eje de simetría está acá. ¿Qué es un eje de simetría? El eje de simetría es, por ejemplo, este eje verde que hace que del lado superior y el inferior haya el mismo área o masa, porque en realidad el baricentro es el centro de masa. Entonces, cuando existe un eje de simetría, el momento centrífugo es nulo. Entonces el momento centrífugo de ese perfil es nulo. Así que 0. Más la distancia en los dos ejes. Recuerden que nuestro baricentro del compuesto está justamente acá. Entonces, en la dirección X tenemos esta distancia que es 2.23, pero en la del eje Y no tenemos nada porque estamos ubicados justamente sobre el mismo eje donde está el eje baricéntrico izquierdo. Entonces vamos a tener 2.23 selecciono 2.23 centímetros por 0 por el área, así que va a ser nulo. Haciendo lo mismo, analizando de la misma manera con el perfil derecho, vamos a tener justamente 0 porque existe un eje de simetría del perfil derecho más 2.23 por 0 por el área, así que nuestro momento centrífugo baricéntrico es nulo. Y así ya calculamos el momento de inercia respecto del eje X baricéntrico y respecto del eje Y baricéntrico y el momento centrífugo baricéntrico. Ahora ya podemos hallar los ejes principales de inercia. ¿Eso cómo lo hacemos? Planteando la ecuación que es la fórmula a utilizar es la tangente de 2 alfa. Vamos a usar los símbolos alfa va a ser igual a 2 por el momento centrífugo baricéntrico
sobre el momento de inercia y baricéntrico menos el momento de inercia x baricéntrico. Como podemos ver, el momento de centrífugo es nulo, así que nos va a dar 0. Si recuerdan, la condición para que sean ejes principales de inercia es que estén a 90 grados. Entonces, para calcular beta, que es el siguiente ángulo, va a ser simplemente alfa, que es 0, más 90 grados. Y tenemos las ubicaciones de los ejes principales de inercia, que vendrían a ser nada más y nada menos, en este caso, los ejes que ya habíamos calculado anteriormente, que es este eje X más 90 grados, el eje Y. Ahora también la definición aclara que los ejes principales de inercia vienen a ser uno el máximo y el otro el mínimo. Así que simplemente vamos a los ejes principales de inercia que tenemos acá y vemos cuál es el mayor, que vendría a ser este. Entonces también decimos que el momento de inercia máximo va a ser igual a este valor y el momento de inercia mínimo va a ser igual a este otro valor. Perfecto. Bien, fíjense que el perfil que estamos utilizando, acá termina el ejercicio, el perfil que estamos utilizando, el compuesto, tiene dos ejes de simetría, este y este. Y otra de las condiciones que dice los ejes para hacer ejes principales de inercia, que indica que si existe ejes de simetría, esos ejes son principales de inercia. Si existe ejes de simetría, esos van a ser ejes principales de inercia. Entonces nosotros desde un principio, buscando los ejes de simetría, lo primero que siempre se hace es buscar los ejes de simetría. Ya sabes que van a ser estos dos. Lo único que de igual manera tenemos que desarrollar todo para justificarlo analíticamente. Y bueno, eso sería todo para la resolución de este perfil UPN 240 de geometría de las superficies. Saludos.